que aprenderemos en este video, vamos a tratar de desarrollar un poco la intuición de cómo graficar funciones a tramos. Veamos. Acá tenemos una función que es una raíz, un valor absoluto y un desplazamiento de este. Para esto vamos a ver cuál es la definición de valor absoluto. Valor absoluto es x, ¿cierto?, cuando el número es positivo, y menos x cuando no lo es. Entonces lo vamos a dejar acá como un recordatorio. Es x si el número es positivo o igual a 0, y menos x si el número es negativo. Entonces, como sabemos esto, sabemos que valor absoluto de x va a ser una gráfica más o menos así. Ahora, como se está restando 2 a esta, esto puede ser interpretado como que se está bajando la altura de cada punto, porque cada uno de estos puntos tiene una componente de x, que es en esta coordenada, y y, que sería la altura. Si nosotros restamos 2 a todo esto, estamos restando 2 a la altura. Esto significaría que la función valor absoluto va a bajar hasta menos 2, y por lo tanto, como tiene pendiente 1, acá va a ser x, intersecta acá en 2 y acá en menos 2. Si aplicamos raíz a esta función, van a haber partes donde la función no va a estar determinada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la raíz de un número negativo, que sería esta parte de acá, no existe, por lo menos para los números reales. Entonces, intuitivamente podemos ver que la raíz de esta función va a convertir esta parte que está acá en 2 al gráfico conocido, que sería el de la raíz, y en menos 2 igualmente, solo que hacia el otro sentido. Esto es la intuición, ¿cierto? Esto sería un pensamiento de cómo poder resolverlo fácilmente. Ahora vamos a tratar de hacerlo un poco más matemáticamente. Veamos. Esto, valor absoluto de x, menos 2, tiene que ser positivo, ¿cierto? Porque está bajo la raíz. Ahora, por desigualdades, se tiene que valor absoluto de x mayor o igual a 2 se resuelve como los x mayores o iguales a 2 y menores o iguales a menos 2. Esto implicará que solo podrá haber imagen de acá a acá, o sea, de menos infinito a menos 2 y de 2 a infinito. Tenemos, asumiendo que x, si x es mayor a 2, asumamos, caso 1, x es mayor a 2, esto implicará que esta expresión es x menos 2. Por lo tanto, después aplicamos raíz y quedará que si x es mayor a 2, la función será x menos 2. Caso 2. Si x es menor o igual a 2, a menos 2, perdón, por definición de valor absoluto, esto quedará menos x menos 2. Por lo tanto, lo que sería una reflexión con el eje x de una función que está desplazada hacia la izquierda, 2. Y el caso 3 es cuando x está entre 2 y menos 2, en el cual no estaría definido. Entonces esta función se puede escribir como raíz de x menos 2 si x es mayor o igual a 2, como raíz de menos x menos 2 si x es menor o igual a menos 2, perdón, acá, a ver, ya, ahí sí, ya, si x es menor o igual a menos 2 y no tendría ni un valor
si x está entre 2 y menos 2. Para el segundo ejemplo tenemos esta función. Veamos. Fíjense que lo único interesante acá es que una de las condiciones está definida con otra función. Así que vamos a ver cuando esto se cumple. Por eso vamos a graficarlo como una transformación de funciones. X cuadrado menos 1 es una parábola con concavidad positiva desplazada una unidad hacia abajo. Entonces, dibujando, esto quedará una parábola acá en el vértice menos 1. Cuando esto es menor o igual a 0, entre 1 y menos 1. Perdón, ahí salió una raya. Ya. Entre 1 y menos 1. ¿Por qué lo sé tan rápido? Porque un número al cuadrado, ¿cierto? Si esto estuviera acá, sin desplazar, 1 al cuadrado es 1, ¿cierto? Entonces, si desplazamos ese punto una unidad hacia abajo, quedará acá en el 0, en la altura 0. Esta condición se cumplirá o será equivalente cuando x esté entre 1 y menos 1, menor o igual a 1. Entonces, vamos a graficar. Vamos a separar la recta en el punto 1, el menos 1. Entonces nos dicen que en este intervalo esta función es 1 menos x cuadrado. Que ojo, no es esta. Estas eran los gráficos de la condición. Perdón, de la condición. ¿Ya? Vamos a dejar acá en una burbuja. La función que es en ese intervalo es 1 menos x cuadrado. Es una función con concavidad negativa desplazada una unidad hacia arriba. O sea que sería esto mismo, pero reflejado, ¿cierto? Porque esto sería x cuadrado menos 1. Entonces 1 menos x cuadrado sería la reflexión de esta función con respecto al eje x. Sería algo más o menos así. Entonces, esto llega hasta 1. Después en 1, acá vamos a ponerlo con un punto negro porque lo incluye. En 1 en adelante, esto será menos x más 1. Esta función es menos x más 1, que se puede escribir como menos x menos 1, o sea, un desplazamiento hacia la derecha de la función x, ¿cierto? Pero esta no es una función x normal, es una función x con un menos, o sea que está yendo hacia abajo, es decreciente. Entonces esto va a ser, acá en el 1, perdón, una recta hacia abajo. En el otro caso, cuando de menos infinito a menos 1, esto quedará menos x menos 1. Menos x menos 1. Factorizando, es una función parecida, pero en vez de estar desplazada hacia la derecha, está desplazada hacia la izquierda. Entonces esto será una recta que parte desde acá. Para finalizar, nuestro último ejemplo es un poco más entretenido. ¿Por qué? Porque estamos mostrando unas funciones nuevas, no tan conocidas. La función rectángulo y la función triángulo. La función rectángulo, como dice acá, es 1. A ver, la vamos a dibujar acá. La función rectángulo es 1 entre un medio y menos un medio y 0 en otras partes. Y la función triángulo es 1 menos valor absoluto. Veamos, valor absoluto sabemos que es una función como una b, ¿cierto? Como estamos aplicando un menos, se genera una reflexión con el eje x, y como estamos añadiendo 1, esto quedará una cosa muy parecida a un triángulo, como el nombre de la función. Esto se cumplirá entre 1 y menos 1. Entonces acá tenemos altura 1, 1 acá y un menos 1 acá. Y será 0 si no. Se nos pide graficar
triángulo más cuadrado de x menos 1. Esto significará tomar esta definición, la vamos a reescribir como triángulo de x menos 1 será 1 si el valor absoluto de x menos 1 menor o igual a 1/2, ¿cierto? Y será x menos 1 mayor a 1/2, será 0 si se cumple que es mayor a 1/2. Acá lo voy a borrar porque no se nota. Ya. Entonces, esto se cumple si x menos 1 menor o igual a 1/2. Y esto se cumple si x menos 1 mayor a 1/2. Entonces, como vimos en el capítulo de inecuaciones, x menos 1 menor o igual a 1/2 es, tomo el punto 1 de la recta numérica y veo todos los puntos que están a distancia 1/2 de él. Entonces, el gráfico de este será acá, centrado en 1 y veo la distancia 1/2, o sea 3/2 y 1/2. En todos estos puntos esto va a ser 1. Ahora, la función triángulo lleva de 1 a menos 1. Por lo tanto, la suma de estas dos resultará en, acá estamos añadiendo una unidad a toda esta parte, entonces esto va a subir, va a quedar algo más o menos así. Va a subir 1, después va a bajar, después recto y termina. Entonces acá tenemos 3/2, acá tenemos 1, acá tenemos 0 y acá tenemos menos 1/2. Menos 1, perdón, no menos 1/2. Vamos a borrarlo. Ya. Acá tenemos menos 1. ¿Por qué son importantes estas funciones? Porque en ingeniería eléctrica se ven para representar, por ejemplo, la función de un rectángulo cuando se tiene un switch cerrado y después se prende y después se cierra de nuevo. O por ejemplo voy a representar más cosas como voltajes o una serie de señales que pueden servir para representar la realidad. Así que no vean que todas estas cosas de funciones a tramos solo sirven para este curso, sino que también son útiles para aplicaciones en la ingeniería, por ejemplo en este caso de la ingeniería eléctrica. Bueno, con esto finalizamos el video y espero que estén muy bien. Saludos.